Muy buenos días a todos, soy Marc Vidal, director de Eje Prime. Gracias por acompañarnos una semana más en estos Zoomings en tiempos de coronavirus. Hoy estamos ya, es la decimotercera edición y, como sabéis, más allá de nuestra actividad editorial, desde Eje Prime impulsamos espacios de conocimiento y relación entre los profesionales del sector y por ello ya hace 6 semanas que decidimos empezar una serie de webinars gratuitos con el objetivo de aprovechar el tiempo de confinamiento para aprender y prepararnos para la salida. En estos momentos creemos que es clave no parar, continuar, mirar al futuro con optimismo y con ilusión y con espacios como este tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar. Como siempre, perdonar los posibles problemas técnicos que pueda haber durante la retransmisión y recordar que al final de la charla tenemos un espacio de más o menos 10 minutos en los que podremos responder a vuestras preguntas. Para hacerlas tenéis la herramienta Ask a Question que veréis en la parte inferior de la imagen justo debajo de mí ahora mismo. Hoy tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima y APCE, que nos hablará sobre la promoción inmobiliaria como motor de la recuperación. Juan Antonio es presidente, como decía, de las dos asociaciones y además fue presidente de Vía Celere hasta julio de 2019, una empresa que fundó en 2007, que es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, la inversión y la gestión de activos inmobiliarios. Gómez Pintado es además diplomado en Contabilidad, Economía y Financiación de Empresas por ESITE. Juan Antonio, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muy buenos días, Marc, y muy buenos días a todos y sobre todo dar las gracias a Eje Prime por darme la posibilidad de estar con todos ustedes y contarles mi punto de vista respecto de cuál puede ser el futuro y el desarrollo y cómo puede ayudar el sector inmobiliario a la recuperación de que, sin duda, de esta crisis que vamos a tener después de que pase la crisis sanitaria y donde yo siempre me refiero a que tendremos una crisis sanitaria, tenemos que superar una crisis económica, por supuesto, donde todos los vaticinios nos dan unos números que realmente impactan cuando vemos tanto en el desempleo que están cifrándolo por encima del 20%, dependiendo de si hay rebrote o no hay rebrote otra vez, los números de descenso del PIB. El caso más desfavorable lo daba el otro día el Banco de España dando una horquilla entre el 8 y el 13% y, lógicamente, todo esto en un contexto internacional donde la crisis va a afectar no a todos por igual, eso es evidente porque hay varias velocidades en la salida de la crisis del COVID y, desde luego, donde yo pienso que el sector promotor inmobiliario tiene un papel crucial en toda esta recuperación. Estamos viendo que quizás el gran afectado puede ser en estos momentos el sector de servicios, el sector de turismo. Ellos no han tenido la posibilidad, como hemos tenido nosotros, de comenzar, de prácticamente no tener un parón en su actividad. Nosotros hemos tenido un parón en la actividad comercial, pero no hemos tenido un parón importante, significante en nuestra actividad productiva. Se produjo más o menos un paro de una semana y ahora mismo pues yo creo que estamos más o menos rondando el 100% de actividad, no así el de producción, el de productividad, porque sí es cierto que con las medidas que hemos tenido que implementar en todos los procesos, en las ejecuciones de las obras, pues la productividad se ha resentido. Pero bueno, estamos ahí, poco a poco vamos viendo cómo en la medida que vayamos superando y vayamos teniendo esta crisis de confianza superada, vamos a ir viendo cómo poco a poco esta productividad va a ir subiendo. Antes me gustaría, si me lo permiten, dar unas pequeñas pinceladas de cómo estábamos antes del COVID y un poco cuál va a ser la proyección de nuestro sector, según mi punto de vista, en la salida. Veníamos de una situación donde se vendían 36.000 viviendas, fue el punto más bajo en el 2013 y poco a poco hemos visto cómo había una escalada por diversas circunstancias hasta las 105.000 viviendas prácticamente que se comenzaron nuevas el año pasado. Tenemos una situación completamente diferente en la entrada. Hemos visto cómo por mor de la crisis anterior, el sistema financiero había actuado de una manera mucho más prudente y esto a nosotros nos ha afectado, yo creo que positivamente. Entrábamos en esta crisis del COVID con unas compañías realmente poco apalancadas con respecto a la crisis anterior y donde las entidades financieras habían puesto un hito muy claro que eran las preventas a la hora de conceder la financiación, que eran las preventas y el porcentaje de ellas que había que tener.
Esto nos da una situación completamente diferente a lo que tuvimos en el pasado y enfrentamos este 2020, donde la mayoría de los impactos que van a tener otros sectores, nosotros lo tenemos con otro impacto muy diferente y yo creo que positivo. Me refiero a las ventas. Prácticamente todas las ventas que se van a entregar en este ejercicio, las viviendas que se van a entregar en este ejercicio, pues están prácticamente vendidas. Es decir, el 2020, a efectos de números contables de las compañías, prácticamente vendido al 100%. Y con respecto al 2021 nos vamos a encontrar, o estamos ya prácticamente, en unos porcentajes de preventas entre un 50 y un 60%, depende de los territorios nacionales. Esto lo que significa es que en esta recuperación que se espera en U o en V, como estaba comentando el otro día la ministra de Economía, una V asimétrica, nosotros tenemos tiempo para reaccionar e implementar todas las medidas que se tengan que tomar para que nuestro sector no sufra el impacto como van a sufrir otros sectores. Yo siempre estoy comentando últimamente que nuestro sector, yo le veo como un sector que puede ser un regenerador clarísimo de la economía y, sobre todo, un regenerador del empleo. No hay que olvidar que cuando en la anterior crisis nosotros estábamos dando empleo más o menos en el sector como a 2,5 millones de personas. Después de la crisis, ahora mismo estábamos en 1.300.000. Esto significa que hubo muchísima gente que se trasladó a otros sectores y probablemente, con toda seguridad, al sector de servicios, hostelería y el mundo hotelero. Ahora, con esta situación y con este impacto, yo creo que podemos tener un retorno de esta mano de obra. Estábamos en unos procesos muy incipientes de avance de industrialización y de eficiencia energética. Y ahí es donde estábamos en estos momentos. ¿Por qué pienso que nosotros podemos tener en estos momentos un papel importante dentro de toda esta recuperación? Un apunte. Esta mañana aparecían dos noticias, una en El País, donde la Unión Europea ponía el foco de la recuperación en nuestro sector, en la construcción y en la digitalización. Y después iba a emplear 1,6 billones de euros en relanzar todos los proyectos que fuesen dirigidos en esta vía. Yo creo que, y así lo hemos manifestado durante todo este tiempo, el gran cambio que tiene que dar nuestro sector. Hemos planteado un decálogo a las diferentes administraciones, tanto a nivel nacional como autonómico como municipal. Y en este decálogo yo creo que si se toman las medidas oportunas por parte de las administraciones, nuestro sector puede tener esa preponderancia. Yo lo baso fundamentalmente en 4 pilares. El primero, clarísimamente, como está marcando la Unión Europea, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estaba a punto de presentarse justo antes del COVID, parece que se ha retrasado un poco, pero donde se están marcando las reglas, nuestro Gobierno está marcando las reglas de cómo se tiene que llegar a esos acuerdos 2030 que había firmado. Nuestro sector tiene un sector preponderante, como en todo este proceso de descarbonización de la economía, y, lógicamente, ocupaba prácticamente la tercera posición en la inversión que tenía que realizar a los efectos de conseguir este plan. La inversión que se tenía que realizar en el PNIEC, que todavía, insisto, no está presentado, pero que yo creo que se presentará en los próximos meses, estábamos hablando de 46.000 millones de euros para relanzar la regeneración y la rehabilitación en todas nuestras ciudades. No hay que olvidar que el PNIEC lo que nos está marcando es la regeneración o rehabilitación en materia energética de 1.300.000 unidades de aquí al 2030 y, posteriormente, al 2050, todo el parque inmobiliario español, es decir, casi los 26 millones de viviendas que tenemos en este momento, pues tendrán que estar rehabilitados al 100%. Luego, yo creo que esto es una vía muy potente de generación de inversión, por supuesto, y de puestos de trabajo. La segunda vía, que veo clarísimo, es el importante gap que tiene todavía
en nuestro país con respecto al mundo del alquiler y el entorno que tenemos en el resto de países europeos. Tenemos muchísima capacidad de crecimiento y me baso en esto porque creo que todavía los fondos internacionales están entrando, los que se dedican sobre todo en el largo plazo, en la inversión a largo plazo en el alquiler, están entrando y están viendo nuestro país. Y así están preguntando prácticamente a diario, están preguntando sobre cómo vemos el sector y sobre cómo pueden introducir sus inversiones y cuál es el futuro del alquiler. Insisto, en este gap que tenemos, donde vemos los países de nuestro entorno más o menos en porcentajes entre el 30 y el 40%, nosotros estamos todavía en un 21%, nos queda muchísima capacidad de crecimiento en este sector. La compraventa tampoco puede faltar. Estamos viendo también cómo se están tomando medidas en otros países. Inglaterra es un caso claro, pero también lo está haciendo Francia, donde para relanzar otra vez el sector se están tomando programas como, por ejemplo, en Inglaterra, Help to Buy, donde el Estado afianza o avala un porcentaje importante del precio de la compra-venta a los efectos de que, sobre todo, aquellos jóvenes que no han tenido todavía capacidad de ahorro, pero sí han tenido tienen capacidad de pago, pues puedan acceder a su primera vivienda. En Inglaterra ha sido un éxito, incluso Londres llegó y está haciéndolo, manejando su propio programa Help to Buy, y me parece que van ahora mismo por la 4ª edición. Y en el caso de Francia, estamos viendo cómo hay un crédito cero, donde se da un crédito, una ampliación del crédito del 20% a la compra de la vivienda y se pospone el pago prácticamente al final del préstamo hipotecario del banco. Como ven, son medidas que se están relanzando en otros países y esto está haciendo que se relance los sectores de una manera potente. En este decálogo que nosotros hemos marcado y hemos mostrado un poco cuál debían ser las líneas o qué es lo que pide el sector a las administraciones, no nos olvidamos del empleo. Nuestro sector es un sector que no es atractivo hoy en día para los jóvenes. Los jóvenes están pensando muchísimo más en procesos de digitalización o en empleos donde tiene que ver mucho la digitalización y nuestro sector, por desgracia, no lo es. Sí que es cierto que en el futuro tiene que producirse un cambio, que yo creo que esta crisis del COVID va a ser el disparador que nos permita hacerlo y, lógicamente, tenemos que tener un plan trazado y así lo hemos planteado a las administraciones para empezar a generar formación profesional dual, como está pasando en otros países de nuestro entorno y que, por cierto, están teniendo mucho éxito. Estamos intentando trasladar las experiencias que está teniendo Austria, Suiza o Alemania en estos procesos para ver cómo podemos solventar el gran problema que tiene nuestro sector de futuro respecto a la mano de obra, puesto que tenemos un porcentaje importantísimo de personas que van a empezar a jubilarse en los próximos años y necesitamos esa sustitución de una manera clara e inmediata. Y, por supuesto, la otra medida que hemos reclamado de alguna manera a las administraciones es mejorar todos los procesos administrativos que tienen que ver con nuestro sector. Lo manifestamos siempre, no se puede tardar en conseguir una licencia de obra más de un año, o hay casos de año y medio. No se puede tardar en conseguir una licencia de primera ocupación más de 3 o 4 meses, como está sucediendo en estos momentos. Y esto lo que nos implica es que todo esto impacta directamente en el precio de la vivienda, consiguiendo lo contrario de lo que estamos pretendiendo, dar más capacidad de acceso a la vivienda a personas que hoy todavía no lo han tenido. Esta es otra de las reclamaciones que estamos haciendo. Por supuesto, en el tema del IVA, también hay mucha capacidad de actuación, tanto en el IVA que se aplica en el alquiler como el que se aplica en la compraventa y así como las desgravaciones fiscales que tuvimos en su momento y que desaparecieron. Nos parece injusto que todas las generaciones que han precedido a esta actual, y me refiero a los jóvenes de 25 a 35 años, todos hemos tenido ayudas por parte de las administraciones para el acceso a la vivienda en una fórmula u otra.
desaparecieron, y desaparecieron por unas circunstancias muy especiales, por una crisis, la del 2008, pero entendemos que una vez recuperada esta crisis, en todos los países de nuestro entorno, yo diría que en todos los países del mundo, tenemos casos, yo creo que verdaderamente para tomar ejemplo, como es el caso de Canadá o de Estados Unidos, donde la implementación de dinero público para ayudar al acceso a la vivienda es extremadamente potente y nos está pasando en todo nuestro entorno europeo. Lo entiendo que por parte de las administraciones se debiera otra vez retomar esta senda para generar, yo creo que la suficiente cantidad de vivienda para que los precios no suban, para que sean viviendas asequibles y sobre todo solventar un problema estructural que nos estamos encontrando ahora mismo en nuestra sociedad y es el envejecimiento. Es muy difícil que jóvenes de 25 a 35 años, donde prácticamente 6 millones están ahora mismo conviviendo con sus padres, no pueden generar una familia y, consecuentemente, no puedan tener descendencia, con lo cual nuestro problema de pirámide poblacional es francamente elevado. No quisiera olvidarme de otro aspecto que empezó yo creo que a urdirse al principio del año pasado, que fue la colaboración público-privado, donde todas las administraciones, desde la estatal, la autonómica y la municipal, empezaron, yo creo, que a darse cuenta de la problemática que tenían con respecto al parque, sobre todo al parque público de vivienda en alquiler, y empezaron a pensar en relanzar infinidad de suelo público que está paralizado y lo único que ocurre con este suelo es que ayuda de alguna manera a la carestía y a la subida del resto del precio de los suelos y empezaron a pensar, lógicamente, en cómo podían ponerlo en carga. Ellos, por sí solo, me refiero a las administraciones, no tienen esa capacidad y, desde luego, se empezó a pensar y a hablar con todos los actores, en concreto con nuestras asociaciones, para ver cómo se podía desarrollar colaboraciones público-privadas. Allí tenemos el plan del antiguo Ministerio de Fomento con 20.000 unidades, Comunidad de Madrid 25.000, Ayuntamiento de Madrid 15.000 y yo creo que es un elemento que de ponerse en carga, y me consta, todos estamos trabajando y las administraciones están trabajando sobre los pliegos de concurso de futuro, será otra vía que se extenderá prácticamente a todo el territorio nacional y lo que nos vamos a encontrar, sin ninguna duda, es muchísima actividad y muchísima generación de empleo. Todo esto es absolutamente necesario, la colaboración, como no puede ser de otra manera, de un sistema financiero. Yo creo que lo que estamos viendo y cómo estamos trabajando entre administraciones, sistema financiero y mundo promotor da la oportunidad para que esta colaboración público-privada y, sobre todo, este incremento de parque público de alquiler sea posible. La mención especial, no me cabe ninguna duda de todo lo que va a acontecer, la va a tener la regeneración y la rehabilitación de vivienda de las grandes ciudades. Y, en ese sentido, a mí lo que se me ocurre es que se puede rehabilitar, como se han estado haciendo planes en diversas ciudades, pero hay que ser más ambiciosos para que todo nuestro parque público en el 2050, no me voy a ir tan lejos, en el 2030, consigamos las cifras de rehabilitación y regeneración urbana que se precisan, necesitamos cambios de normativas y mucha más flexibilidad. No se puede regenerar o rehabilitar barrios que provienen del año 60, clarísimamente lo que vamos a hacer sobre ellos es verter mucho dinero y vamos a seguir teniendo unas viviendas de muy baja calidad. Luego se tienen que posibilitar regeneraciones urbanas, ámbitos y, sobre todo, yo creo que flexibilidad al respecto de que las entidades privadas puedan entrar aquí. Y ya veremos a ver cómo se hace. La moneda de cambio que se nos ocurre clarísimamente son los aumentos de edificabilidad. Yo creo que si todo esto, de alguna manera, lo ponemos en carga y con estas 4 vías se ponen en carga, nuestro sector va a ser un sector con una capacidad, no voy a decir para sustituir al sector turístico, porque es realmente imposible, pero sí para ser capaces de regenerar. Yo creo que la economía, darle muchísima velocidad. Hay que tener en cuenta que nuestro sector ahora mismo está a medio gas, no está ni muchísimo menos trabajando al 100%, y ser capaces de volver otra vez a regenerar ese 1.300.000 o 1.200.000 puestos de trabajo que se perdieron y que no volvimos a rehabilitar. Yo creo que con estas medidas
pues estaríamos a punto pues, para ser los que relanzásemos la actividad a nivel nacional. Con todo esto, yo creo que ya ha llegado el tiempo, son las 10:20 y preparado para sus preguntas. Muchísimas gracias. Interesante lo que nos has contado y toda la información que nos has dado. Gracias. Tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Borja pregunta por cuáles crees que serán los mercados más interesantes o más atractivos cuando salgamos de esta crisis, y dentro de Madrid, ¿en qué zonas puede ser más interesante la construcción de nuevas viviendas? Bueno, yo creo que hablando por ciudades, las recuperaciones se han ido llevando a cabo allí donde había mucha más actividad económica, clarísimamente. Entonces, empezaron por Madrid, Barcelona, se incorporaron luego más tarde ciudades como Málaga, como Valencia, Sevilla o Bilbao, y en una tercera fase empezaron a entrar otras ciudades con un poquito menos de actividad económica, pero clarísimamente que estaban empezando a notar esa regeneración de la economía otra vez. Respecto de Madrid, la verdad es que Madrid tiene un déficit de vivienda tremendo. Acabamos de ver ahora la operación Castellana Norte que se ha aprobado, pero yo creo que esta operación la queda para que puedan entrar viviendas en carga o actividad en carga, todavía le quedan unos poquitos años. Y en todo el territorio de Madrid la necesidad de vivienda es enorme, con lo cual cualquier zona sería buena. También tenemos a Iria que pregunta si las promociones que deberían haber o comenzar en los próximos meses o haber comenzado justo en marzo y abril se van a posponer a la espera de que la situación general mejore. Bueno, yo creo que aquí dependerá de la economía y de la situación de cada compañía. Lo que yo estoy percibiendo dentro de las asociaciones, obviamente se han paralizado para ver un poco cuál es el proceso de desescalada que va a tener el virus, y probablemente lo que nos vamos a encontrar va a ser un verano atípico. Donde estábamos pensando o típicamente nos estamos yendo de vacaciones en el mes de agosto, y probablemente muchas compañías con estas circunstancias pues van a retrasar esas vacaciones o directamente incluso las van a cortar en plazo, por lo cual yo creo que va a ser un verano ciertamente activo. ¿Y crees que esta crisis puede provocar una bajada de la demanda de obra nueva? Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo si se implementan todas las acciones o parte de las acciones que nosotros hemos planteado al Gobierno, y que realmente, y lo digo de verdad, creo que se lo están tomando muy en serio. Creo que el impacto que ven que va a tener el virus en la economía es importantísimo, y todos están considerando que nuestro sector, incluso desde Europa, que nuestro sector puede ser el regenerador de la actividad económica. Luego, yo creo que esas medidas de apoyo al sector pueden favorecer mucho el interés por la compra de la vivienda nueva. No creo que se dé el apoyo en vivienda de segunda mano o usada, ¿no? Tenemos a Héctor Manuel Méndez Rodríguez, que dice que hay una gran tensión en la oferta de suelo finalista en Madrid, y te pregunta cuáles crees que deberían ser las soluciones para generar una oferta más asequible en la ciudad. Estamos ahora participando me llamó el Ayuntamiento de Madrid para participar en un grupo de trabajo, y precisamente para esto, para ver qué acciones debiera tomar el Ayuntamiento para regenerar la actividad económica en Madrid. Lógicamente, el urbanismo es una de las claves de la actividad económica dentro de Madrid, y hemos planteado una batería de medidas sin cambiar normativa ni ordenanza, simplemente de procedimiento, que acortaría muchísimos los plazos de gestión. El problema de Madrid es la tardanza que se tiene en gestionar todo lo que es el planeamiento. Yo voy a poner solamente un ejemplo. Una junta de compensación necesita de unas bases y estatutos como una empresa necesita de unos estatutos de funcionamiento. A nadie se le ocurre que para montar una empresa uno tenga que pasar un plazo de 2 años para una aprobación de unos estatutos. Pues esto ocurre en las juntas de compensación. Las bases y estatutos, que es el documento inicial para que se necesita aprobar, son 2 años. Es un auténtico disparate, y estamos viendo que el plazo medio que se tiene para poner de suelo, cuando se inicia los procedimientos de gestión de suelo, a ponerlo finalista, estamos hablando de un plazo entre 7 y 10 años. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser capaces, porque suelo en Madrid hay, ser capaces de regenerar ese suelo, de hacer el planeamiento
muchísimo más rápido y que haya una oferta de suelo suficiente para que el nivel de producción sea el adecuado y los precios no incrementen. También tenemos a SD que pregunta si las entidades financieras o crees que van a endurecer el crédito, tanto el privado como para las empresas. Bueno, yo creo que las entidades financieras siempre son muy prudentes y en estas situaciones pues siempre miran de reojo qué es lo que está pasando y además tienen muchísima información. No, yo no lo creo. Yo creo que van a seguir haciendo su trabajo como lo han venido haciendo hasta ahora. No creo que sean mucho más exigentes de lo que venían siendo cuando en nuestro sector nos estaban exigiendo entre un 30 y un 50% de preventas para conceder una hipoteca y además analizaban seriamente el rating de la compañía. Yo creo que eran lo suficientemente estrictos y no creo que lo vayan a endurecer más. Y para los particulares que quieran acceder a hipotecas igual, ¿no? Y para los particulares yo creo que igual. O sea, ellos lo que miran son las capacidades, analizan la capacidad de pago que tienen, la situación que tienen en el empleo y yo creo que va a seguir exactamente igual. Hay que pensar que los volúmenes que teníamos de transacciones en vivienda nueva eran realmente bajos. Nosotros arrancábamos con 600, hemos llegado a producir 650.000 viviendas y ahora estamos en unos números de 100.000, 105.000 viviendas y no pensamos que se vaya a dar mucho más allá de las 150.000 viviendas en el mejor de los casos, con lo cual yo creo que las entidades financieras con estos ratios están cómodas. César H. pregunta, también se centra en Madrid y pregunta por el volumen de vivienda nueva que en oferta que podría ser conveniente para que la oferta y la demanda alcancen un equilibrio. Madrid. Sí. En Madrid, yo entiendo que las 37.000 unidades, entre 37.000 y 45.000 unidades es una cifra correcta para encontrar el equilibrio. Y entiendo que en el conjunto de España son entre las 110 y 150 que comentabas, ¿no? Sí, con las 150.000 unidades yo creo que sería absolutamente correcto. ¿Qué nos va a suceder? Pues que vamos a tener una oferta muy dividida entre el mundo del alquiler y el mundo de la compraventa. Eso es evidente. Pero fíjense que al final en España ahora mismo tenemos en producción, por rumor que tenemos un proceso de producción de 2 años, ahora mismo tenemos unas 150.000 unidades en marcha. Solamente de esas 150.000 unidades, el 10% es lo que se va a dedicar a vivienda en alquiler. El resto es compraventa. Nuestro país sigue siendo un país que cree en la compraventa más que en el alquiler y eso tiene que cambiar y va a crecer más la producción neta. Pero vamos, yo creo que en las 150.000 unidades estaremos confortables todos. O sea que el Build to Rent va a seguir creciendo en España. Yo creo que sí, que va a seguir creciendo, sin duda. También preguntan si las empresas del sector están mejor preparadas para afrontar esta crisis que en la anterior, que por desgracia hubo una gran mortalidad de empresas. Sí, bueno, hay que diferenciar entre, o sea, nuestro país tiene un volumen de empresas, de pequeña empresa muy importante. Pero sí que es cierto que después y todos tenemos muy reciente la anterior crisis, yo creo que el gran problema que tuvieron las empresas fue el exceso de apalancamiento que en su momento las hizo, bueno, pues no ser capaces de devolver esos créditos y eso provocó una cadena de quiebras impresionante, ¿no? Yo creo que no estamos en esa situación. Ahora mismo las empresas están un poco endeudadas, los bancos han ido vigilando mucho por el grado de afección que tenía en el impacto de su balance por Basilea, las normas que les rigen a ellos, y ha estado vigilando siempre mucho, primero a quién se concedía ese crédito y luego los porcentajes. Y sobre todo, tener garantizado que ese crédito que estaba concediendo ya iba sobre una venta o una preventa que estaba realizada en el proyecto. Con lo cual, yo no lo veo. ¿Crees que esta crisis puede impulsar la construcción industrializada? Sin duda. Yo creo que, como decía Einstein, en las grandes crisis surgen las grandes oportunidades y ha llegado el momento de 2 procesos clarísimos. Bueno, voy a decir de 3 procesos clarísimos. Uno, la eficiencia energética en todas las viviendas nuevas. Otra va a ser la industrialización, sin ningún género de dudas, porque lo que necesitamos en estos momentos y sobre todo en esta nueva manera de trabajar que va a salir después de la crisis del COVID son entornos mucho más reducidos, cerrados y controlados. Y la tercera cuestión es la digitalización. Estamos viendo cómo la digitalización ha entrado ya en nuestro sector y desde los proyectos que se realizan en BIM en 3 dimensiones, como esos proyectos se trasladan a la fábrica y se pueden hacer ya los módulos estandarizados, estamos ya ahí en ese proceso. Lo que pasa es que nos ha cogido toda esta crisis por medio, ¿no? Con lo cual, no me cabe ninguna duda que para el futuro vamos a ver muchísima más industrialización y, sobre todo, nuevos materiales dentro de la edificación.
Perfecto, Juan Antonio, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Justo ahora has respondido la última pregunta que nos quedaba sobre la digitalización y el impacto que tendrá en la construcción. O sea que muchísimas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, por acompañarnos. Gracias a ti, Marc. Gracias a EGEPrime. Buenos días. Con el mismo link, como siempre, con el que habéis accedido al webinar, podréis recuperar la grabación en breves minutos cuando terminemos la emisión. De todos modos, mi compañero Mauricio Villa os lo pondrá en el chat en breves instantes. Por mi parte, solo invitaros a los próximos encuentros. Mañana miércoles tendremos a Javier Rodríguez Heredia, socio director de Azora y responsable del área residencial, que nos hablará sobre la inversión en el mercado residencial después del COVID-19. Y el jueves 7 también a las 10 de la mañana tendremos a Hipólito Sánchez, de Head of Office Spain de Savills y Aguirre Newman, que nos hablará sobre oficinas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.